Vamos a tomar esto como un relato alternativo del hecho de la maternidad, ¿vale? Si bien en ningún caso una noticia falsa, ¿vale? Como se dice esto de censo estricto, toda vez que se hacía eco de un hecho real, ¿vale? En 1637, pues, un folleto publicado en París se hacía eco de una vista judicial que había tenido lugar en Grenoble, en Suiza, perdón. Y bueno, este hecho, esta vista judicial fue en relación con una dama acusada de adulterio que había quedado embarazada a pesar de que su marido, Jérôme Auguste de Montelon, llevaba fuera del país en torno a 4 años. Madeleine d'Auvermont, que así se llamaba la buena señora esta, aseguraba que no había conocido varón en todo ese tiempo y que el bebé había sido concebido como resultado de la añoranza que sentía por su esposa ausente, en el cual pensaba todo el tiempo, y que una noche, da la casualidad, pues se le había aparecido en sueños su marido con tal intensidad que la había dejado encinta. La Corte de Justicia, pues tras oír a varias matronas y médicos de renombre de la Universidad de Montpellier, pues que se habían citado para dar su punto de vista al respecto, decidió declarar inocente a esta buena mujer de ese delito que la estaban acusando, o sea, el delito que se le atribuía, y concedió a todos los efectos la paternidad del bebé al marido ausente de la señora d'Auvermont, ante, pues imagínense, la irritación de sus familiares políticos que eran a la sazón quienes la habían denunciado. El niño, que vino a llamarse Emmanuel, nacería perfectamente sano 9 meses después de aquella noche, pero el caso levantó tal polvareda que el Parlamento de París, antes del feliz alumbramiento, el 16 de junio de aquel mismo año, vino a declarar aquella sentencia espuria con el argumento de que era imposible concebir sin inseminación, tildando además de insolente a la señora d'Auvermont, toda vez que, como todo el mundo sabe, la única madre capaz de engendrar en tan extraordinarias circunstancias era la Virgen María. Todo ello aderezado además por el hecho de que el fallo judicial, para colmo, se había hecho público un viernes de carnaval, la noche del adulterio. En fin, que todo esto, digo yo, que debió de ser la sorna, o sea que el fallo se borró de los archivos al fin y al cabo, aunque lo cierto es que suscitó una importante controversia entre destacados médicos de la época, porque algunos de los cuales estaban convencidos de que la imaginación de las mujeres, unida al deseo de ser madre, era de manera excepcional capaz de obrar este y otros prodigios. Ustedes imagínense. El debate, a decir de los expertos, estaba muy en boga en el periodo que va desde finales del siglo XVII a principios del XVIII, y pues imagínense, médicos aquí y allá discutían acaloradamente acerca de la posibilidad de que realmente las mujeres concibieran por una especie de generación espontánea, o sea, sine concubita, sin sexo, y lo que no se imaginaban es que en estas circunstancias, y ya puestas, bien podían ser capaces de concebir casi cualquier cosa como Mary Todd. Y ahora usted me va a decir, ¿y esa Mary Todd quién es? Espérense, agárrense, que ahí va la historia, ¿vale? Y otra nota aparte. Entonces, si esto es así, ¿no? ¿Los hombres para qué están en este mundo? Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, ahora voy con Mary Todd, ¿vale? Un 19 de noviembre de 1726, el Miss Weekly Journal publicaba una noticia bien confirmada, y es literal, sobre una chica de una zona rural de Guildford, al sur de Inglaterra, que había sufrido pues un aborto, tras el cual pues no hacía más que parir conejos. Concretamente eran partes de ellos, o sea, algo que llamó la atención de John Howard, que era un cirujano de la zona que, aparentemente abrumado pues tras asistir a la muchacha, que entonces tendría unos 24 años, solicitó por carta la ayuda de un médico del rey, que era Nathaniel St. Andrés, que se presentó allí pues acompañado del secretario del príncipe de Gales, que era Samuel Molyneux, para levantar actas de todo cuanto aconteciera. Howard le relató
que Mary había parido en su presencia pedazos de hasta 9 conejos, algo que la joven les explicó diciendo que había sufrido un aborto recientemente y que toda aquella prole de roedores solo podía deberse a que mientras estuvo embarazada pues tuvo numerosos antojos de carne de conejo que no pudo comer, llegando incluso a soñar que eran conejos los que llevaba en su seno. Naturalmente, pues a los médicos todo aquello les debió sonar muy familiar, ¿vale? O sea, no solo porque desde tiempos inmemoriales se ha creído que algo del aspecto de los recién nacidos tiene su origen en los pensamientos de su madre durante el embarazo. Creencia que por lo demás está en forma de residuo en la base de aquello de los antojos tan popular hoy en día. O sea, si yo tuviera antojo de galleta, mi hijo saldría con cara de galleta. ¿Me entienden, no? Hay que decir que, hablando de esto de los antojos, ¿vale? Porque es que incluso los médicos afamados de toda Europa en aquella época, como por ejemplo el danés Thomas Bartholin, la defendían por entonces con tanta vehemencia que aseguraban haber conocido casos de niños pez en el sur de Italia o de niñas con cabeza de gato en Holanda que habían venido al mundo de aquella guisa como consecuencia de las impresiones son los antojos, ¿vale? Que habían experimentado sus madres mientras estaban. Todo quedaba pues, no sé, al final digo yo que de verdad que a una que le dan antojos de galleta, pues al final, no sé, van a hacer ahí un muñeco de mazapán o algo así. Ay, Dios mío. Así que todo quedaba pues meridianamente claro y los médicos presentes, tras asistirla en la venida al mundo de otro puñado de gazapos, volvieron a Londres convencidos de que no había fraude, ¿no? Llevándose pues con ellos a Mary, que había dado pie a infinidad de panfletos y era pues una celebridad cuando llegó a la capital inglesa rodeada por unas multitudes que andaban divididas sobre su caso. Mientras unas, las más crédulas, pensaban que Mary era una bruja, o encima son las crédulas. No veas. Unas pensaban que era una bruja o una coneja con forma de mujer, otras apostaban por el posibilismo anatómico y decían que era una farsante que había permitido a una coneja instalarse en el interior de su cuerpo, desde donde daba luz a sus crías. Llegó a publicarse de todo, o sea que se debía a que la muchacha podría haber tenido tratos carnales con un conejo macho gigante. Las mentes calenturientas es lo que tienen, hijo. El problema es que en Londres, una gran ciudad, el acceso a un conejo macho o no era algo más complicado que en el bucólico Surrey, y los escépticos, pues ya habían algunos, empezaron a multiplicarse ante la evidencia de que entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre Mary no había sido capaz de producir más conejos. Como si digo yo, los 17 que llevaba hasta la fecha fueran pocos. Las cosas se fueron complicando pronto. Exactamente al día siguiente, cuando el portero de los baños públicos, en los que se alojaba la muchacha en Leicester, fue sorprendido intentando introducir un conejo en la dependencia en la que Mary descansaba, ¿vale? El mozo confesó al momento que se lo había pedido la cuñada de la chica, y los médicos que la vigilaban, Richard Manningham y James Douglas, se decidieron a presionarla durante varios días, diciéndole que habían decidido que la abrirían en una arriesgada operación quirúrgica a fin de saber si su constitución era verdaderamente tan extraordinaria como parecía, o sea, algo pues que la asustó y forzó su confesión el día 8. Y Mary se vino abajo y no solo confesó que se introducía los conejos troceados en el cuerpo y más tarde pues ya fingía que daba luz, sino que implicó en el fraude, aparte de su familia, al médico del pueblo, que era John Howard, y hasta la esposa del organista de la iglesia. En fin, que una vez descubierto todo este fraude, como es habitual en estos casos, fueron legión los que de la noche a la mañana aseguraron que desde el principio habían tenido claro el engaño, y hasta los carniceros de Guildford, que hasta entonces habían guardado un interesado silencio, salieron a la palestra a toda prisa para proclamar a los cuatro vientos que hacía tiempo que la cantidad de conejos que compraba el marido de Mary y que ellos le vendían diligentemente no era nada normal. A pesar también de que una parte del estamento médico había sospechado desde el principio que se encontraba ante un fraude, y varios de los médicos implicados en el caso quedaron marcados pues para toda la vida, imagínense, y su
credulidad acabó por poner en almoneda la reputación de todo el colectivo, pues que quedó en entredicho, las cosas como son. Y esto es un ejemplo más de que la verdad importa, de que mentir tiene consecuencias y de que las noticias falsas causan víctimas. Y es el caso del doctor Nathaniel Sanandré, que, caído en desgracia, perdió su puesto como médico de la corte y nunca volvió a pisar los salones de palacio. Algunas fuentes refieren que el rey personalmente le expulsó de su servicio, no sin darles antes un rapapolvo que debió ser memorable para el pobre hombre. Otras aseguran que hasta su muerte, solo en un asilo, abandonado por la gente de alta alcurnia cuya compañía una vez frecuentó y consumida toda su fortuna, la longeva edad de 96 años, no solo no comió jamás un guiso de conejo, sino que incluso prohibió terminantemente que se sirviera un plato a base de este roedor en su presencia. Hoy, pues, se especula con la posibilidad de que se aprovechara el fraude para desacreditar a los cortesanos de los que se rodeaba el rey Jorge I de Hannover, entre los que había, pues según parece, demasiados hermanos. De hecho, con la finalidad de, pues claro, perjudicar su carrera, llegó a circular la especie de que uno de los médicos alemanes del rey, que era Cyriacus Ehlers, ofreció una pensión vitalicia a la muchacha si era capaz de sostener el engaño en Londres. Y eso, a pesar de que quizás adelantándose a los acontecimientos, fue uno de los primeros que sostuvo que todo era un cuento y señaló antes que nadie a sus posibles responsables en un libro que publicó a finales de otoño de 1726, ¿vale? Por lo que respecta a Meritov, acusado de falsalaria, ingresó en la prisión de Bridewell, en la que pasó algunos meses y donde fue exhibida, pues, ante la multitud como un muñeco de feria. Tras cumplir condena, entró al servicio del duque de Richmond, del que, incorregible, fue expulsada por robar. Falleció el 13 de enero de 1763, o sea, 43 años más tarde, y se desconoce el lugar en que descansan sus restos. Con todo, pues eso, casi 40 años después de aquel escándalo, su nombre todavía aparecería en el obituario de varios de los más importantes diarios londinenses de la época, como al igual pues hoy en día sigue apareciendo. Pues nada, un saludo y nos vemos el próximo día y que tengan una gran semana. Hasta luego.